Un saludo, muchas gracias a todas las personas que siguen los trabajos de este seminario internacional, acceso a la información, derechos, organizaciones y garantías. Decir que, bueno, la idea ha sido la de crear un espacio en donde podamos reflexionar sobre los diferentes temas relacionados con el acceso a la información y la transparencia, en particular en la coyuntura esta que se vive en México con la reforma constitucional de finales del 24 y con la expedición de una nueva ley general que pues se observa, se inicia una nueva época en cuanto al derecho de acceso a la información, la transparencia y por supuesto todos los demás temas que están relacionados. Decir que este seminario es convocado por el Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, pues agradecer a quienes hicieron esto posible, en particular de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a la doctora Irene Espiño, directora general, Antonio Estrada, secretario académico del Centro de Estudios en Administración Pública, agradecer a Daniel Ortega Carmona, coordinador, y al profesor investigador Maximiliano García Guzmán, de aquí de casa del Colegio de Sonora, por supuesto al rector José Luis Moreno Vázquez y a la directora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, Gabriela García Figueroa. En ese sentido, lo que nos convoca hoy es la presentación de un libro que está comenzando a circular. Es el libro Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México, coordinado por Freddy Mariñez Navarro, que va a participar junto con, voy a hacer primero una mención de las personas que nos acompañarán en esta mesa de presentación del libro. Y luego ya, cuando les vaya a ceder el uso de la voz, los presentaré con una semblanza sobre su trayectoria. En esta mesa nos van a acompañar Ramón Aguilera Murguía, director de la Escuela Mexicana de Archivos, Natalia Mendoza Servín, coordinadora de Transparencia y Archivo General de la UDG, María Azucena Salcido Ledesma, profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, y el coordinador de la obra, Freddy Mariñez Navarro, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Entonces, sin más preámbulo, si me lo permiten, entonces le cederé el uso de la voz en el orden que lo leí, primero a Ramón Aguilera Murguía. Voy a leer una breve semblanza de él. Él es experto en historia de México del siglo XIX, diplomática y gestión documental. Ha ejercido como investigador, profesor, consultor, conferencista durante 48 años en los campos de la historia, de la diplomática y de la archivística. Concluyó la maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana y el máster oficial en Gestión de Documental, Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, allá en España. Sus trabajos como archivista han abarcado proyectos, asesorías y capacitación en el ámbito público, en el orden federal, estatal y municipal, y en la esfera privada, archivos eclesiásticos y de personalidades del mundo académico. Actualmente forma parte del Consejo Honor para la Memoria de México del Archivo General de la Nación, de la Red Iberoamericana de Archivos Diplomáticos y de la Coordinación Internacional de Archiveros Sin Fronteras. Estimado Ramón Aguilera, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a las instituciones que organizan este evento, este seminario. Eh, pues es una oportunidad para poder hablar de un tema que está íntimamente vinculado con pues la orientación que tienen las reflexiones que en estos días tienen a través del propio evento, seminario que está llevando a cabo las instituciones que fueron nombradas hace un momento. Bien, pues a mí me gustaría iniciar precisamente con una visión general del libro que se ha mencionado,
sobre todo tratando de tocar brevemente algunos tópicos importantes que tienen que ver con el tema de archivos, transparencia, democracia. En primera instancia, digamos, el enfoque que se da hoy al tema de los archivos es un enfoque que debe de ser visto como una evolución muy veloz, vertiginosa, en los últimos 50 años y que es impulsada sobre todo por grandes, digamos, movimientos disruptivos, como es el caso de las tecnologías de la información o las ideas del posmodernismo, y que esto ha llevado digamos, a hacer postulados nuevos frente a la metodología tradicional que se conocía, digamos, o que se implementaba en el trabajo archivístico. Estamos frente a una transformación paulatina que reformula la naturaleza de la actividad archivística, cambiando las coordenadas de una postura pasiva a, digamos, donde el archivo era entendido fundamentalmente como un lugar terminal de recepción y de conservación de aquellos documentos, en algunos casos que pues, ya no servían a la administración pública, o en otros que eran considerados como documentos importantes o históricos. Sin embargo, la nueva dinámica nos lleva a considerar a los archivos en otro tipo de papel, porque juegan, digamos, un, digamos, un hito importante dentro de los nuevos ecosistemas que giran alrededor de la interdisciplinariedad, el intercambio de conocimientos y de la propia transformación digital en la que estamos viviendo. Y esto nos lleva entonces a percibir y a tratar de entender a los archivos de una forma dinámica, en una, digamos, presencia en todo lo que es la gestión administrativa desde que se produce el documento hasta que tiene un destino final. Es decir, una visión mucho más amplia que viene a cambiar precisamente la forma de concebir esta disciplina. Eh, los documentos, sin duda, son, digamos, vitales para todas las personas en nuestras actividades cotidianas. Digamos, es un soporte tradicional, sin duda, pero que este soporte transmite datos, información y conocimiento, y hoy en día tiene esta doble, digamos, forma de contener tanto los datos, la información y los conocimientos, porque hablamos de un continente, digamos, analógico en el formato tradicional del papel, pero al mismo tiempo también hablamos de un nuevo formato en el ámbito digital, en donde también los datos, la información y el conocimiento se transmiten de esta forma. Entonces, digamos que la noción del archivo abre un amplio abanico en la reflexión, en donde van de la mano este tema de la información y de la documentación, y en donde se va desarrollando en esta evolución que hemos mencionado, la combinación de lo que es la teoría y la técnica, o lo que algunos archivistas han llamado el conocimiento archivístico y la archivística. De esta manera, entonces, los tópicos más importantes en esta evolución tienen que ver con temas, por ejemplo, relacionados con archivos y democracia, y digamos, esta visión tomada o siguiendo un poco las reflexiones del filósofo francés Jacques Derrida en su famoso texto, El concepto de archivos, una impresión freudiana, y que más tarde va a ser conocido como el mal de archivos, pues decía textualmente
que la democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial, por la participación, el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación. Tomando esta cita, pues es relevante acotar cómo este filósofo hace hincapié en la participación, el acceso a la constitución y a la interpretación de los archivos. Y esa aseveración permite primeramente plantear el rol que tiene la participación de los que están afuera de los archivos, es decir, de todos aquellos grupos que interactúan de alguna manera en el manejo de los datos, de la información y desde luego de los documentos, no solamente de los que nos encargamos como archivistas del trabajo de organizar y de conservar, sino de todos aquellos que interactúan con los documentos porque tienen un enfoque diferente al que se tenía antes. Y en este sentido, entonces, ha habido muchas reflexiones en los últimos años que llevan a acentuar precisamente el papel que tiene la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? La era de los datos gubernamentales abiertos y de las tecnologías cívicas tienen sentido, de acuerdo a James Lowry, uno de los, digamos, archivistas contemporáneos, y que señala que esto precisamente tiene sentido desde fuera de ellos, desde lo público, desde la participación ciudadana, desde los archivos abiertos y esto obviamente viene a traer digamos, una crisis dentro de los archivos, crisis obviamente entendida como una sacudida, como una puesta de reflexión, de replanteamiento, de recalcular el rumbo que debe de tener el archivo, ¿sí? Y que debe, digamos, de pasar de un control del poder como institución a una apropiación de la sociedad. Eh, y en un segundo momento, siguiendo esta reflexión de Derrida, también se habla del acceso a los archivos como un ejercicio de democracia. Y este elemento, básicamente desde 1983 se venía reflexionando acerca del papel que tienen los archivos o desde el punto de vista del acceso y la utilización de los archivos, no como un privilegio, sino como un derecho. ¿Sí? ¿Sí? Y este derecho obviamente abre las puertas del acceso directamente a los archivos. Afortunadamente, ahora que Víctor nos hacía referencia de la nueva ley de transparencia, que entre paréntesis, desde mi punto de vista, pues en muchos aspectos es una regresión a lo que se había conseguido en las fases evolutivas anteriores. Hoy en día, por lo menos se respeta este principio de que el acceso se da precisamente a través de los archivos. Entonces, este es un punto que se rescata en esta nueva ley de transparencia, porque es un postulado, digamos, cierto, ¿no? Es decir, no podemos nosotros hablar de la información, digamos, abstracta, sino que esa información, los datos, la información, el conocimiento, se encuentra precisamente dentro de los documentos que se guardan en los archivos. Entonces, en este sentido, digamos, la reflexión que hacemos en el libro, eh, pues trata precisamente de concientizar ese papel que tienen los archivos vinculado a lo que es el acceso a la información como un ingrediente de la democratización, ¿no? Me saltaría muchos de los elementos importantes por el tiempo que tenemos y simple y sencillamente aterrizaría para concluir este tema de la democracia con digamos, el elemento que Derrida señala que es para mí muy importante, que es la interpretación de los archivos, es decir, este postulado hermenéutico que permite precisamente al ciudadano, ¿sí? Frente a la documentación, hacer una interpretación libre de lo que está leyendo, siguiendo obviamente pues, los intereses propios que tiene, pero por otro lado también el tema de la hermenéutica aplicado a los archivos
tiene ciertas consideraciones metodológicas que nos llevan, que nos llevan, perdón, a una hermenéutica funcional que nos, digamos, dirige hacia los contextos que rodea la creación de los documentos y en donde precisamente lo más importante digamos, desde el punto de vista de la orientación actual, es precisamente preservar a través de estos mecanismos cognitivos No, es otro. digamos, las pruebas registradas más de la gobernación que digamos, de que cómo actúa el gobierno. Es decir, nos interesa más la acción de la gobernación que el gobierno propiamente dicho. Entonces, esta es una visión, digamos, interesante que hoy la nueva archivística postula. Eh, por otro lado, también señalar que esta evolución de los archivos nos lleva también a considerar el mundo actual digamos, como una exigencia de llegar a la normalización y a las estandarizaciones en los mismos procesos, y esto, digamos, le da robustez a la ciencia archivística frente a todo, digamos, con- mm, digamos, esta interacción interdisciplinaria que hay. Y si vemos que pues, muchas de las acciones y de los saberes actuales están girando alrededor de lo que llamamos normas, normas de buenas prácticas, normas de certificación, estándares de competencia, etcétera. Entonces, los archivos no están fuera, digamos, de este rango y uno de los, digamos, impulsores importantes de la estandarización en materia de información y documentación la tenemos a través de la Organización Internacional de Estándares, la ISO, que al menos tiene alrededor de 11 campos de aplicación en torno a este tema de la información y la documentación, y en donde se ve precisamente la tendencia actual vinculada a los cambios que estamos viviendo. Se habla de la gestión de documentos, pero también de los metadatos, de los datos abiertos, de la preservación digital a largo plazo, de los procesos de la seguridad de la información, de la gestión del riesgo, de las evidencias y la firma electrónica, de los formatos, tanto en papel como electrónicos, de la calidad, auditoría, certificación, transición y transformación digital, etcétera. Entonces, vivimos un mundo cambiante guiado por esta tendencia de la normalización, pues en muchas de las actividades que realizamos hoy en día. Y precisamente esta, digamos, tendencia lleva al archivo a ser considerado en dos aspectos importantes que están de alguna manera expuestos en la Ley General de Archivos y en las leyes que se han armonizado en los estados, como es el caso de los archivos y su relación con la gestión del buen gobierno. Y en este sentido, precisamente, si nos fijamos en algunos de los articulados de la Ley General de Archivos, nos vamos a encontrar precisamente cómo se insiste en que el archivo es un coadyuvante, es algo que nos ayuda a la eficacia, a la eficiencia, al buen gobierno, ¿sí? A la toma de decisiones, ¿sí? Y a las mediciones en cuanto a la rendición de cuentas e incluso al combate a la corrupción. Entonces es, digamos, un elemento que ayude y que acompaña al buen gobierno y que siempre ha estado presente desde que se tiene memoria, ¿verdad? Este aditivo que se llaman archivos. Y el otro tema importante es el de la transformación digital. La transformación digital, que es un fenómeno progresivo, actual, que estamos viviendo y que viene a repensar los procesos, los productos, las estrategias, pues de las organizaciones, digamos, también de la vida personal, social, y todo este mundo, digamos, que nos lleva a la digitalización, a abandonar el mundo analógico, o por lo menos dejarlo
en desuso, digamos, en beneficio del mundo digital, el archivo o la gestión documental no queda fuera de ese cambio importante que hoy vivimos. Y hay una evolución también que nos va llevando al tema de los archivos en diversos escenarios en donde el documento electrónico va teniendo un papel fundamental en la propia gestión de las organizaciones, de las corporaciones y desde luego fundamentalmente también en el papel que tiene el documento público, el documento, digamos, que refiere una serie de funciones en donde hay derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿sí? Y ese documento electrónico, pues obviamente tiene que adquirir características importantes, características que le den, digamos, sustentabilidad, que le den la oportunidad de ser auténtico, de ser fiable y de que se garantice su preservación a largo plazo para que pueda ser consultado y que pueda seguir teniendo ese papel de soporte de obligaciones y derechos de los ciudadanos. Entonces, hoy pues podemos ver cómo se enlazan temas de tecnologías de la información y gestión documental, como es el caso del blockchain, como es el caso de la inteligencia artificial, como por poner dos ejemplos. Y esto pues nos lleva a cambios profundos, progresivos, dinámicos en el manejo de las prácticas archivísticas, en donde se van privilegiando dentro de la metodología archivística, pues digamos, el aspecto más funcional, las descripciones, digamos, normalizadas que nos llevan, digamos, o eh, que nos organizan, digamos, y que nos permiten ir integrando metadatos, que son los elementos que garantizan organización, acceso y preservación. Y por lo tanto, la conservación de los materiales físicos y de papel han evolucionado a lo que ya decíamos hace un momento, al reto de la preservación digital con una serie de metodologías nuevas que nos garanticen esta conservación o preservación a largo plazo. En fin, creo yo que el tema es muy amplio, los tópicos muy amplios, pero lo que se quiere aquí señalar es precisamente que el archivo o la gestión de documentos, que es uno de los elementos básicos de los archivos, es un elemento transversal de la vida cotidiana de los seres humanos. Y entonces tiene muchas vertientes que podemos desarrollar hoy en día y que a veces están escondidos y lo importante que, digamos que o lo que, mejor dicho, busca el libro como un punto importante, es hacerlos visibles para poder sensibilizar y hacer conciencia de la importancia que tienen los archivos en nuestra vida. Terminaría nada más con señalar un otro aspecto importante que tienen los archivos y es la relación que hay entre archivos y derechos humanos, que también es un tema que hoy en día está en boga, está de moda, digamos, no moda pasajera, sino una moda existencial, una moda importante que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el modo también incluso de gobernanza y que, digamos, es un tema que viene a dispararse de una manera, digamos, más estructurada a partir de 1995 por medio de un estudio mandado a hacer a través de la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Y que va a ser retomado en 1997 por Luis Joinet a través de la, digamos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías.
de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. A partir de ese momento, entonces, digamos, se hace, digamos, como certeza el hecho de que tanto las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario, ¿sí? Digamos, tiene eh, un planteamiento importante a través de la conservación de los archivos, es decir, en otras palabras, que el papel que tienen los archivos para hacer efectivo este derecho, ¿sí? El derecho humanitario, nos lo da porque facilita el conocimiento de las violaciones, nos hace recordar, nos hace vivir, nos hace renacer lo que algunos llaman los silencios de los archivos, ¿sí? Y a través de estas reflexiones impulsadas por muchos organismos, no solamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino otras instituciones que le han dado impulso a esto, nos han llevado precisamente a posicionar el trabajo de los archivos en muchas comisiones de la verdad, nada más por poner ejemplos, en el caso de las dictaduras sudamericanas y la aparición de las comisiones de la verdad, en donde los archivos han tenido un papel importante en temas como la justicia transicional. En México, desgraciadamente, aunque hemos tenido dos intentos de comisiones de la verdad, uno a través de una fiscalía especial y últimamente, en el sexenio pasado, de una comisión para el acceso a la verdad, a través de varios mecanismos, sobre todo el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, se hizo nuevamente presente la importancia de los archivos en estos intentos, aunque finalmente, desgraciadamente, no se dio de manera, digamos, total el cumplimiento de estos mandatos, porque finalmente el Estado en su conjunto estableció una serie de frenos. El informe final de este mecanismo de esclarecimiento eh, de la última comisión estableció una tipología de acceso a los archivos que va desde, digamos, una cooperación pues desfasada, con desfases, obstáculos burocráticos que retardaban el acceso hasta hacerlo inoportuno, hasta llegar a la simulación de cooperación y negación total a la consulta, sobre todo en los temas relacionados con archivos militares, ¿no? Pensemos en la Marina, en la Defensa Nacional, en el Centro Nacional de Inteligencia, en donde realmente, como dice Peter Burke, se establecieron los silencios deliberados, provocando ignorancia fabricada para negar la existencia de algo que realmente existe. Finalmente, el archivo se hace un cuestionador y trata de salir de, digamos, de ese hoyo donde se quiere meter, y es una lucha constante que ahí está, ¿no? Entonces, por eso se me hace interesante también plantear esta relación y esta vinculación. Eh, Creo yo que el libro, Archivos, Apertura Gubernamental y Democracia, es una agenda necesaria para México, y sobre todo en el momento que hoy vivimos, con narrativas que nos llevan a regresiones que ya habíamos superado, que nos lleva, digamos, a cuestionar, digamos, esos silencios deliberados, esa provocación de la ignorancia, digamos, provocada para poder tener control de los ciudadanos. Los archivos realmente, pues, no pertenecen al Estado, sino son de los ciudadanos y por lo tanto los ciudadanos nos volvemos o tendríamos que volvernos sí, en entes exigentes para que estos archivos realmente sean archivos abiertos, desde luego organizados y conservados, porque esta es la obligación del Estado, esa sí es su obligación, pero para que estén abiertos al servicio de nosotros en todos los temas que tienen transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, archivos abiertos,
dentro del ámbito del Estado abierto, ¿sí? De estos conceptos nuevos que se manejan. En fin, lucha contra la corrupción. Concluiría con esta reflexión precisamente y agradezco la oportunidad que nos dan de presentar pues este libro que esperamos aporte conocimiento sobre todo inquietud y conciencia de la importancia que tienen los archivos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Estamos presentando el libro Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México, coordinado por Freddy Mariñez Navarro, de la Escuela Mexicana de Archivos, y Tirán Loblanche de este 2025. Ahora cedo el uso de la voz a Natalia Mendoza Servín y me permito leer una breve semblanza de ella. Es abogada con maestría en transparencia y protección de datos personales, especialista en estudios de género y como secretaria del Poder Judicial de la Federación. Es egresada de la especialidad en responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción y estudiante de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara. Fue comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Participa como vocal en la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Archivos y en el grupo de trabajo de acceso a la información de la misma asociación. Le pido, por favor, a Natalia Mendoza Servín, abra su micrófono para participar. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Y bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Es un gusto pues reunirnos el día de hoy para hablar de una obra tan importante denominada, como ya bien mencionó el doctor, Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia. Bueno, y para ello quiero agradecer los esfuerzos de las instituciones que, bueno, se plantean y siempre han tenido muy presente la importancia de los archivos. Y bueno, pues por supuesto, un afectuoso saludo al doctor Ramón Aguilera, al doctor Freddy Mariñez, bueno, por lo menos nos vemos de manera virtual y bueno, pues por supuesto una felicitación a las y los colegas que escriben en el libro que ya tenemos con algunos tiempos de conocernos y algunos otros con quienes tenemos el gusto de acercarnos, como con la doctora Susana, que también anda ya conectada. Y bueno, pues yo quisiera hacer énfasis, digo, el doctor Ramón pues ya ha dicho bastante y puntos muy importantes, claves pues, para hablar y tener un debate nutrido de este tema. Sin embargo, bueno, pues yo quisiera un poco abonar desde la perspectiva específica del derecho a una administración pública correcta, ¿no? Es importante decir que, como pues bien ustedes lo saben, los derechos humanos tienen pues una característica, ¿no? Y es el tema de estar interconectados, que en el momento en el que falla o tiene una deficiencia uno de ellos, pues es muy probable que otros los vayan teniendo y de manera, pues subsecuente, ¿no? Porque justo entre todos ellos pues forman este gran conglomerado de cuestiones importantes a garantizar a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que este libro justo lo que hace es poner mucho énfasis en cómo los archivos son una herramienta que fortalece este derecho humano a una adecuada administración pública. De repente se tocan algunos textos, algunas personas teóricas ya han hablado de él y de manera muy específica en el caso mexicano, pues en la ley de austeridad eh, republicana, si mal no se me vaya el dato, se habla específicamente de este derecho, ¿no? Entonces, bueno, este libro, si tenemos la oportunidad de revisar inclusive pues su capitulado y su contenido, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la misión que tuvieron la mayoría de las y los autores, pues fue justamente poner énfasis de cómo los archivos ayudan a que el tema administrativo se cumpla y en consecuencia pues podamos tener esta garantía, ¿no? De un derecho humano a una adecuada administración pública, ¿no? Bueno, por ejemplo, algunos de los textos comienzan hablando de cómo los archivos, por ejemplo, vuelven efectiva la política pública, ¿no? De esto habla el doctor Freddy. Pero tenemos otros temas sumamente importantes, ¿no? Como el tema de la entrega-recepción. Como ustedes bien saben, pues la entrega-recepción es el acto de interés público
donde pues por supuesto a toda la ciudadanía nos interesa que de manera clara los archivos hablen y relaten cómo es que las cosas se encontraban al momento del cambio de las administraciones, ¿no? Si de repente tenemos algunas notas periodísticas o de radio, de cualquier otro medio de comunicación, pues es gracias a que los archivos hablan y le permiten, ahora sí que a las naciones, a los estados, a los municipios, al nivel gubernamental que ustedes quieran, le permiten dar vestigio de cómo se entregaron las cosas y al final, pues de manera muy clara, tratar de marcar un tema de responsabilidades, ¿no? Al final van a ser los archivos quienes terminen por señalarnos, pues, quiénes son las personas que eventualmente han hecho bien o mal, digamos, su salida dentro de la administración pública, ¿no? Por una parte. Por otra parte, bueno, pues también facilitan dentro de las administraciones públicas, pues el intercambio del conocimiento entre el gobierno, ¿no? Que un poco, digo, seguramente la doctora Azucena lo hablará más adelante, ¿no? Pero eh, pues precisamente, ¿no? Un tema también de, inclusive en materia de sistemas, pues esta interoperabilidad que debe existir entre, pues la información de las dependencias para eficientar la administración pública y que además viene a fortalecer otro tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de administración electrónica, ¿no? Que en la medida en la que se puedan compartir de manera segura los documentos de archivo, pues va a haber una mejor fluctuación en eh, pues los servicios, ¿no? Y eventualmente también nos ayudarán a este combate a la corrupción en el momento en el que pues los sistemas justamente tienen esta conectividad, ¿no? Inclusive ahora, pues con los cambios que ha habido del INAI, una de las grandes preocupaciones que tenían pues varios sectores de la ciudadanía era el tema de qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Y justo el tema es por la gran cantidad de información que albergaba y que pues al final es todos estos archivos electrónicos que se encontraban en este espacio, pues justo permitían seguirle la pista a temas específicos y bueno, pues poder identificar en su caso algún tema de corrupción. Y me parece que, bueno, esto es importante resaltarlo porque, digo, ya se ha dicho en varios foros, pero, pues bueno, la reforma constitucional, el artículo sexto, trae un cambio muy importante en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, pero en materia archivística, pues tenemos este punto muy, muy intacto, ¿no? En el sentido, digamos, puro, ¿no? Porque, por supuesto, en el cambio de normatividades y esto, pues habrá que hacer algunas adecuaciones y de eso voy a hablar ahora porque uno de esos temas entra en lo que yo escribí, ¿no? Eh, pero bueno, pues justo la archivística pues intenta hacer ese balance, ¿no? Inclusive en esta reforma pues muy polémica, con puntos a favor, con puntos en contra, ¿no? Pero que viene digamos, hacer pues este estandarte que sigue en la defensa puntual de los derechos humanos y específicamente en el caso de este libro, pues en los derechos vistos desde la administración pública. Y bueno, pues justo mi tema refiere a una atribución que en su momento la propia Ley General de Archivos pues daba al Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? Habrá que buscar cómo va a quedar finalmente el artículo 38 de la Ley General de Archivos, pero pues este punto era importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que trataba de hacer o lo que trató la persona legisladora en el artículo 38 de la Ley General de Archivos fue prever lo siguiente, ¿no? Existían o existen, mejor dicho, documentos muy valiosos que se encuentran en archivo de concentración o que pudieran encontrarse de acuerdo a los instrumentos de cada sujeto obligado, pero que tuvieran un valor de tal trascendencia, de tal implicación que fuese importante conocerlos antes de que llegaran a su fase en el archivo histórico, ¿no? Que técnicamente ya entran, pues digamos, como en este tema de irrestricto acceso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso no puede ocurrir no solo por el tema de los plazos de conservación y de la vida propia de los documentos, sino porque además, bueno, pues estos poseen información personal, ¿no? Entonces, un poco lo que preveía este artículo 38 de la Ley General de Archivos es pues un ejercicio, una prueba de interés público donde las y los comisionados de los diferentes órganos garantes pudiesen hacer una valoración de si efectivamente desde las características archivísticas de los documentos versus el derecho a la privacidad,
pudiera pues compaginarse un ejercicio en el que de suerte tal se pudiera permitir de manera pues eventual y única el acceso a estos documentos de archivos con información sensible, con valores secundarios, pero que todavía no han llegado, ¿no? Digamos, a esta fase de, pues, llegar en su caso al archivo histórico, ¿no? Este tema, bueno, pues fue trabajado en la Asociación Latinoamericana de Archivos, fue trabajado desde el Grupo de Trabajo de Acceso a la Información, de los cuales pues nacieron unos lineamientos generales que, bueno, pues en su momento fueron platicados eh, al Archivo General de la Nación, pero bueno, pues justo en este momento es cuando se viene todo el paradigma del cambio del artículo sexto constitucional y bueno, pues la archivística sigue teniendo, la Ley General de Archivos sigue teniendo esta herramienta muy importante, ¿no? De permitir el acceso a la información, de permitir las investigaciones de trascendencia para en este caso nuestro país desde pues su trinchera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar justo esta armonización para ver quién finalmente pues se queda con esta atribución que tiene de manera pues muy importante la Ley General de Archivos. Entonces, bueno, pues yo dejaría mi intervención en este momento porque creo que ya estoy pegándole y si no que ya pasando mis 10 minutos. Y bueno, pues quedaría aquí atenta a cualquier comentario y pregunta. Gracias. Muchas gracias por compartirnos con tanta claridad la idea bueno, por ajustarse a los tiempos. Cedo ahora el uso de la voz a María Azucena Salcido Ledesma y me permito hacer una lectura de una semblanza. Ella es doctora en políticas públicas y desarrollo, cuenta con una maestría en políticas públicas y una licenciatura en estudios políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, con publicaciones en temas como democracia, participación ciudadana y anticorrupción. Cuenta con 16 años de experiencia en el servicio público, abarcando los tres órdenes de gobierno, enfocándose en áreas como políticas públicas, anticorrupción y gobierno abierto. Además, ha trabajado como consultora y evaluadora independiente, colaborando con organizaciones de la sociedad civil y en proyectos de investigación en el sector social. Doctora Azucena Salcido, le cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo hice una presentación. ¿Sí puedo presentar? Sí, Mm. sí se puede compartir ahí Ah, en la parte de abajo, claro. perfecto. Am, Ahí voy. Y aquí como, ya, listo, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación para la presentación de esta importante obra en la que tuve el honor de participar con un capítulo. Bueno, ya me presentaron y les voy a hablar específicamente de las reflexiones que me llevaron al capítulo que yo escribí para esta obra, más allá de hablar de la obra en general. Mm, Quisiera decir que este capítulo parte de una premisa fundamental, que es que la información pública no solo debe estar disponible, que mucho del tema de la transparencia o el tema de archivos que se ha venido discutiendo a lo largo de esta sesión es muy importante, sino que también es crucial que sea compartida y utilizada de manera estratégica entre las instituciones del Estado, entre las dependencias gubernamentales, entre los poderes, pero también con los ciudadanos. Y este intercambio de información y del conocimiento implícito, explícito que está, digamos, embebido en esa información que existe, también es muy importante. Entonces, esto es necesario para mejorar la toma de decisiones y la calidad de los servicios públicos.
Ahí no se mueve. Ahí voy. Bueno. Entonces, en este capítulo hago esta reflexión y eso es lo que quiero compartir con ustedes con la idea de que se interesen en el libro y lo adquieran y lo lean. La información, pues, es un activo clave en la administración pública. La más reciente Ley General de Archivos y ahora las reformas que hubo también en materia de transparencia, etcétera, buscan de alguna manera mejorar esta gestión de archivos. Sin embargo, el reto que yo planteo y que discuto en este capítulo es cómo convertir a los archivos en insumos útiles para la toma de decisiones, tanto para decisiones políticas como de política pública o como para las decisiones de los ciudadanos, ¿no? Cómo pueden acceder también a esta información, a estos documentos, de todos los tipos de documentos que existen, digitales, en físico, etcétera. Bueno, el problema central tiene que ver con que a pesar de los avances en transparencia y normatividad, existe todavía una desconexión profunda entre instituciones públicas, ya que éstas no comparten información entre ellas de manera sistemática. Eh, yo tengo como contexto pues más o menos como una década metida en este tema de compartir información, conocimiento, transferencia de información, transferencia de conocimiento en las organizaciones de la administración pública. Y una cuestión que hace una década se discutía era que se necesitaba primero que hubiese normatividad respecto a los archivos para que entonces los archivos pudieran estar en formatos que permitieran que esta información se compartiera o los documentos, etcétera, que también se tenían que hacer avances en materia de transparencia y una década o más después, esta normatividad ya existe, ha habido grandes avances, sin embargo, sigue existiendo esta cuestión, aunque ya se avanzó en esos aspectos, esta desconexión sigue existiendo. ¿Cómo se ve esta desconexión? Pues básicamente es que no comparten información entre ellas de manera sistemática. Esto puede ser dependencias de un mismo orden gubernamental, puede ser de un municipio, de un gobierno estatal, puede ser entre estados, entre la federación y un estado, un municipio. Se vuelve, digamos, un reto, y ese es el gran problema, de cómo conseguir este compartir o esta transferencia más allá de una simple, y bueno, no es tan simple, de una interoperabilidad de algún sistema digital o electrónico que permita que existan archivos ahí en un repositorio, ¿no? ¿Cómo podemos ir más allá? Cada dependencia y cada orden de gobierno operan como islas con sistemas tecnológicos distintos, sin interoperabilidad, más allá de los que ya se mencionaron hace algunos momentos. Todavía estamos muy lejos de llegar a esa interconexión, esa interoperabilidad que vaya más allá, por ejemplo, del tema de transparencia, sino que nos permita acceder a otro tipo de información, documentos o archivos que contribuyan a este asunto de la toma de decisiones, ¿no? Esta falta de intercambio genera duplicidad de esfuerzos y servicios ineficientes, políticas públicas desarticuladas, duplicidad de funciones, etcétera. No vemos que ¿cómo se ve esto en la realidad? Pues que vemos que hay diferentes dependencias o organizaciones públicas que están haciendo esfuerzos muy similares en áreas muy similares y ni siquiera lo saben. Y esto parecería que al día de hoy debería ser un problema superado pues, estamos en la era de la información, de las redes sociales, de lo digital, de la inteligencia artificial. Sin embargo, sigue existiendo y persiste, ¿no? Entonces, pues ese es el gran problema que se discute en el capítulo. Y bueno, pues hay una serie de barreras, también ahí expongo, para transferencia de conocimiento, de información, de archivos, datos, etcétera. Estas barreras son múltiples, ¿no? Y se refuerzan entre sí y básicamente están agrupadas en el capítulo en tres grandes grupos. El primero sería tecnológicos,
¿no? Muchas dependencias públicas utilizan sistemas de información distintos, obsoletos o desarrollados de forma aislada. Esto impide que los datos se comuniquen entre sí. Por ejemplo, un padrón de beneficiarios de un programa estatal no puede cruzarse fácilmente con el sistema de salud municipal porque los sistemas no son interoperables, etcétera. El número dos serían las barreras organizacionales. La estructura jerárquica de muchas instituciones genera una lógica de control. Quien tiene los datos tiene poder, ¿no? Y este también es un asunto en sí mismo, pero esto a la vez produce pues una resistencia natural a compartir. Además, muchos procesos siguen siendo altamente burocráticos. Las barreras organizacionales en ocasiones pudiesen ser más complejas de mm, derribar que las barreras tecnológicas, ¿no? Hay consensos en la parte tecnológica sobre cuáles son los problemas desde el punto de vista tecnológico y cómo podrían ser las soluciones desde el punto de vista tecnológico, pero en las cuestiones organizacionales y más cuando metemos estos aspectos de jerarquías, de poder y otras dinámicas que suceden en la administración pública, ahí se complejiza el asunto porque no solo son barreras organizacionales eh, sin el componente político y burocrático, ¿no? Bueno, también tenemos las barreras culturales. Existen culturas institucionales u organizacionales que no favorecen la colaboración, sino que reproducen prácticas de opacidad, de desconfianza y una especie como de celo o protección de este territorio institucional en el cual existen estos archivos, esta información, estos datos que constituyen a su vez pues una moneda de cambio o una especie de cuestión de poder, ¿no? Entonces, compartir información se percibe como una amenaza o una carga adicional que pues no se está dispuesto a hacer, ya sea por las personas, por los líderes, los jefes, etcétera, ¿no? Hasta los políticos. Bueno, entonces, esto, bueno, se va exponiendo en el capítulo y luego hay pues una pequeña discusión sobre factores clave para mejorar, cómo podrían revertirse estas barreras y pues para ello se tendrían que atender factores clave que no son solamente técnicos, sino también son humanos e institucionales. Ojalá, ¿no? Que todos estos asuntos se resolvieran únicamente con las cuestiones tecnológicas. Por eso decía hace rato que de alguna manera hay un consenso en esos aspectos. Y lo que hemos visto es que no necesariamente teniendo la tecnología o incluso programas o apps de código abierto, etcétera, aún así eso no se resuelve, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues bueno, o qué se recomienda, ¿no? También basado en toda la literatura y toda la discusión académica y de la práctica que existe sobre esta problemática, pues cuestiones de cultura organizacional, instituciones que vean el conocimiento como un bien público, una cultura de puertas abiertas, de colaboración, y aquí es donde como que se cruzan varias cosas de las que se han mencionado en las intervenciones previas, que tienen que ver, pues sí, con la transparencia, pero también con el tema de gobierno abierto, de esta cuestión de la apertura, la colaboración, etcétera. Liderazgo institucional, los líderes podrían establecer expectativas más claras, facilitar condiciones para poder romper con ciertas inercias internas que impiden que se avance o que se derriben estas barreras que podrían facilitar este intercambio y transferencia de información entre distintas dependencias u órdenes de gobierno para la toma de decisiones. Confianza entre las instituciones o interinstitucional. Las instituciones necesitan saberse aliadas
no competidoras o rivales, ¿no? La confianza se construye, no está dada, ¿no? A partir de relaciones institucionales sólidas, de protocolos y reglas claras, de un suelo común, ¿no? Y cuestiones, por ejemplo, como de tecnología que sea útil, que sea amigable, que sea fácil de usar, porque la tecnología, digamos, debiera usarse para facilitar el trabajo conjunto, la reutilización de datos y también facilitarle a los usuarios, que es como este es como el otro punto de vista de la demanda, pues, y de quiénes pueden usar esta información también facilitar a los usuarios, ¿no? Tenemos en México, la administración pública de manera general, pues tiene muchos sistemas que son cerrados, que no son abiertos a los ciudadanos o al público en general, y si algunos lo son complejos, no son sencillos, y entonces se vuelve complejo utilizar esta información. Mm, Entonces, pues propongo una agenda integral para poder ir, digamos, avanzando en esto. Esta agenda puede ser, eh, pues desde el punto de vista académico, para líneas de investigación futuras, otras discusiones, o pues también para la administración pública, para los servidores públicos, para los políticos, ¿no? Pues fomentar una cultura de colaboración, capacitación e incentivos a funcionarios de alguna manera para que esta colaboración, esta transferencia se pueda dar de mejor manera. Infraestructura tecnológica e interoperabilidad que sea funcional y que sea pues usable, ¿no? Revisión del marco legal, porque pues siempre es mejorable, siempre hay cuestiones y más con los cambios más recientes, ¿no? Y confianza y coordinación interinstitucional, que esto de la coordinación interinstitucional es un gran enigma, tanto de la teoría como de la práctica, porque se habla mucho de coordinación interinstitucional, pero a la hora de efectuarla, ya implementación, hay muchas interpretaciones de lo que significa coordinarse interinstitucionalmente y hay muchas acepciones de lo que significa coordinarse. Hay quien considera, por decir un ejemplo, que coordinarse es mandar un correo a muchas personas, ¿no? Entonces, varía muchísimo, pero el tipo de coordinación que se necesita para esto va mucho más allá de tener una reunión o mandarnos un correo entre muchas personas. No llega ahí, ¿no? Entonces, em, retos ya en el contexto mexicano, de manera específica, pues la centralización administrativa que todavía se vive, política también, la brecha digital que sigue siendo un tema importante, sobre todo en el nivel municipal, ¿no? Sigue habiendo asimetrías enormes entre distintos municipios para cuestiones que podrían parecer tan simples como cargar un software en una computadora. Bueno, pues es que no hay un técnico en sistemas, ¿no? Es que no hay nadie que le sepa esto, ¿no? Cultura burocrática y corrupción, falta de incentivos para el uso de políticas de archivos, y es esta como, lo había escrito por acá, de esta como intersección entre cómo el tema de los archivos contribuye a esta cuestión de la transferencia de la información y el conocimiento para la toma de decisiones, para resolver pues problemas públicos, y es porque, como decía, se había discutido por mucho tiempo que se necesitaba una cosa para llegar a la otra, y entonces ya tenemos esta otra y aún así el reto persiste, ¿no? De manera de conclusión, pues es importante compartir información para que el gobierno sea más eficaz para resolver los problemas públicos, para entregar los servicios públicos. Requeremos una estrategia integral como sociedad, ¿no? No solamente gubernamental o de la administración pública. Y pues sí, todo lo referente a leyes, a la Ley General de Archivos, a las leyes estatales de archivos, a todo el marco normativo, es un punto de partida, pero no es una solución final, porque, bueno, ¿y qué hacemos con todos esos archivos, no?
nada más guardarlos en repositorios bajo clasificaciones que son bastante complejas o los estamos usando para algo, ¿no? Ese es como el asunto. Y hasta aquí termino. Espero no haberme pasado de tiempo porque no lo conté, pero muchas gracias. Ah, bueno, dice aquí que llevo 16:54. No, al contrario, muchas gracias. Eh, Estamos presentando el libro Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México, Tirán Blanche, Escuela Mexicana de Archivos 2025. Y en ese sentido, ahora cedo el uso de la voz al coordinador de la obra. Antes presento brevemente una semblanza del doctor Freddy Mariñez Navarro. Él es doctor en Sociología Política por la Universidad Laval, Canadá, profesor investigador del Colegio de Jalisco, se desempeñó como coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esa misma institución. Sus líneas de investigación son teoría sociopolítica, políticas públicas, gestión pública y participación colaborativa. En Es investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco de noviembre del 2018 a octubre del 2019. Formó parte del Consejo de Administración, es decir, el Board of Management de la International Association of Schools and Institutes of Administration del 2010 al 2013. Es miembro fundador de la EGAP, Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, así como del Latin American Group of Public Administration. Ha sido visiting scholar en el Woodrow Wilson Center, la Georgetown University, la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y la Fundación Getulio Vargas. Es autor pues, de varios libros, capítulos y artículos publicados en editoriales académicas y de prestigio. Doctor Mariñez, muchas gracias por eh, esta oportunidad de conocer la obra que se presenta en el marco de este seminario internacional. Y pues bueno, cedo el uso de la voz y por supuesto le escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias, Víctor. Y gracias, un agradecimiento a las instituciones que organizan este importante evento, como es el Colegio de Sonora, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM. Y además, pues, agradecerte a ti, Víctor, como coordinador del evento, por darnos este espacio a los que nos lanzamos en esta aventura de organizar un libro con temas bastante complicados en el sentido de que hoy están en el punto central del debate, no solo político, sino en el debate de la administración pública, de la gestión pública y de todo lo que tiene que ver con el sentido de los bienes públicos. Entonces, yo lo que voy a hacer es un recuento más o menos del libro para que quede claro la sistematización que hicimos de este. Comenzando pues que los archivos públicos contribuyen en la generación y en el aprovechamiento de la información para identificar áreas de riesgos, áreas de oportunidades críticas en las acciones presupuestarias, en las compras y en la obra pública, en la contabilidad gubernamental, en las evaluaciones y las fiscalizaciones, que son ejes que integran el sistema de rendición de cuentas de México. Es por ello que el marco normativo de los archivos está en la Ley General de Archivos, texto vigente a partir del 15 de junio del 2018, se complementa con el de la rendición de cuentas, compuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por supuesto,
dejamos claro que otras leyes son fundamentales, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, a la luz de este marco, situado en un proceso político que está viviendo México desde el 2019, es que analizamos en el libro la relación entre archivos, apertura gubernamental y democracia. Y no es novedad que los problemas que aquejan los archivos hoy, sobre todo en México, que es el contexto que estudiamos, son mucho más y de carácter heterogéneo. Por lo tanto, el rol efectivo de una política de gestión de archivos en las organizaciones públicas podría permitir la solución o minimizar estas cuestiones. Se presentan problemas de carácter procedimental en los archivos, así como la aplicación de normas técnicas, las mejoras en las instalaciones para el almacenamiento de los documentos, la transición de los archivos en papel a los archivos digitales, abordado muy bien por Ramón, equipos necesarios para diversos fines del archivo y sus documentos, infraestructura física y tecnológica, la planeación archivística, la profesionalización en la gestión de archivos y su sistema institucional, así como también sus auditorías y, por supuesto, el lograr un presupuesto adecuado a la modernización archivística. Esos son problemas, cuestiones procedimentales que, aunado a los problemas estructurales que nos encontramos con estos problemas en el momento en que nos referimos al quiebre de la apertura gubernamental para hacer del poder político un poder limitado. Y por otra parte, a la vulneración de las instituciones democráticas, expresándose en la desaparición de órganos autónomos, en este caso muy concreto, el INAI, donde se desarticula y quedan sueltos muchos puntos fundamentales establecidos como objetivos y facultades en el Sistema Nacional de Transparencia y su coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos. Esta coordinación de estos tres sistemas está muy bien explicado en la Ley General de Archivos en el artículo 64 y 65. Entonces, nos ubicamos en un momento en que los archivos son parte justamente de todo un componente donde la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción, la participación cívica, colaborativa de los ciudadanos, están siendo vulnerados. En este sentido, el libro lo organizamos en tres partes, con un estudio introductorio del maestro Aguilera Murguía, director de la Escuela Mexicana de Archivos, en el que nos reafirma en el sentido que el sentido verdadero de los archivos está ligado a la finalidad del buen gobierno, que es la satisfacción de los gobernados, en cuanto que estos han elegido democráticamente a sus gobernantes.
En la primera parte del libro lo dedicamos a los archivos y las organizaciones públicas. En este sentido se analiza los archivos, la importancia de los archivos para las administraciones públicas efectivas y las políticas públicas de calidad. Se hace un análisis o se visualizan los archivos públicos a la luz de la administración pública, así como las políticas públicas, donde se pregunta el autor cómo los modelos de gestión pública han coartado la gestión o administración de archivos en forma perversa. Los modelos administrativos, unos han hecho de los archivos cerrados, otros archivos dispersos y otros pues archivos patrimoniales. Yo creo que ese es un punto importante y una línea de investigación clara que debemos seguir en el marco de los archivos. Otro tema que se aborda en esta parte es justamente la referida a la gestión de entrega-recepción y sus implicaciones en la acción gubernamental. Y se hace un análisis interesante, el autor, porque él parte que la unidad del sistema de conocimiento socialmente relevante para responder al sentido de pertinencia de una agenda propuesta en el marco de los desafíos contemporáneos de la información, de la transferencia de información, tal como lo planteaba Azucena y Natalia, y que pues, en consecuencia, nos sumerge a un estudio que tiene que ir mucho más allá del hacer, de los archivos, de lo que hace el sujeto obligado con los archivos, que debe preservar, que debe hacer público, hace pues que de una gestión pública a otra, de un gobierno a otro, debe estar bien claro institucionalmente y públicamente la entrega de recepción. Luego Azucena hace un análisis que ya nos los presentó muy atinadamente y Edgar Llanes Jiménez nos habla de un tema de interés al esclarecer que la gestión de archivos es un asunto capital en la administración pública para paliar los efectos perversos de la corrupción y con ello advertir del doble problema cuando se adentra este fenómeno en la gestión de archivos. Entonces, es importante el estudio de los archivos públicos en la administración pública, porque forma parte, diría yo, en estos momentos, a cómo está el país, forma parte de una nueva estrategia en el combate a la corrupción. Yo creo que ese es un punto también que debemos tomar en cuenta. En la segunda parte, la dedicamos a la Ley General de Archivos, su balance ante la incertidumbre institucional. Se abordan temas, José Guadalupe Luna Hernández aborda un tema interesante que nos lleva a reflexionar sobre el balance de la implementación de la Ley General de Archivos y sus implicaciones en la transparencia y la rendición de cuentas. Es un punto importante porque deja ver el autor la necesidad de pasar revista por algunos elementos esenciales de contexto ante la vinculación de la apertura gubernamental y la democracia. Y Natalia Mendoza Servín hace un análisis interesante sobre el acceso a la información y protección de datos personales en los archivos de concentración, un análisis del artículo 38 de la Ley General de Archivos, ya no los expuso,
Luego, en esta segunda parte, Israel García Íñiguez nos habla de un tema importante también en la ley de archivos, que son las auditorías archivísticas, establecido en el artículo 12 de la Ley General de Archivos. La auditoría archivística, aun cuando sea realizada ante un ente auditor, que forma parte pues de todo un control llevado a cabo por el órgano interno de control del sujeto obligado. Y debe entenderse como una evaluación independiente con la finalidad de determinar si el sistema institucional de archivos cumple con las disposiciones contenidas en la Ley General de Archivos o su correlativa en la entidad federativa de que se trate. Es un capítulo interesante y es un tema interesante cuando hablamos de las auditorías archivísticas. Y por último, pues, en esta segunda parte del libro, Héctor Palacios nos habla sobre la experiencia que tuvo Jalisco en la co-creación de la ley, se llama así, la ley de archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. Hace un recuento muy interesante del cómo fue el debate, cómo se analizó y qué actores jugaron un rol fundamental en la co-creación de esta ley. Esta ley de archivos del Estado de Jalisco y sus municipios se puso en vigencia el 20 de noviembre del 2019. Y en la última parte, nosotros tuvimos más o menos la vivencia, si se quiere, con gente que han venido trabajando el derecho a la memoria y archivos de las desapariciones. Entonces, ya en esta tercera parte, se dedicó al acervo municipal, a los derechos, a la memoria y los archivos de desaparecidos, que nos dan pista en cuanto a la justicia ante los delitos en contra de los derechos humanos. Un tema importante abordado por Ramón inicialmente. De esta manera, pues, Raúl Iván Olvera Miranda, Guillermo Salvador Ortega y Arturo Durán Padilla nos presentan 3 capítulos interesantes, visto como un estudio de casos, cada uno de ellos, y que recogen importantes aprendizajes en cuanto a derechos, a la relación derechos humanos-archivos. Entonces, podemos decir, ya para concluir, que el libro definió una hoja de ruta de análisis que nos visualizó la puesta de una agenda para el México actual y venidero. Para ello, 2 vertientes se explicaron. La primera, vista en el marco de la implementación de la Ley General de Archivos y su relación con el acceso a la información, con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción. Y la segunda toma nota de la explicación del cómo serían los desafíos del funcionamiento de los archivos en esta transición a la tendencia de derechos fundamentales vulnerados, iniciados en el sexenio pasado, cuya continuidad gubernamental se extiende 6 años más a través de la captura gubernamental, de la garantía y protección de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, el derecho a los archivos abiertos, así como la corrupción de la transparencia. En este sentido, México, pues,
de ahí viene una reflexión, si se quiere, politológica. México viene a partir del 2019, donde los ciudadanos y actores no gubernamentales han venido lidiando contra un contexto político hostil. El primer ejemplo de esta hostilidad lo podemos ver reflejado en términos prácticos en el caso de las mañaneras llevadas a cabo durante el sexenio pasado y ahora también, y donde se podría considerar las mañaneras como un tipo de corrupción de la transparencia, dada a la desinformación constante que emitía en el espacio gubernamental. Pero también las mañaneras puede concebirse como corrupción profunda, un concepto justamente que estamos estudiando porque ninguna institución del Estado, ni el sistema anticorrupción, ni los sistemas locales han abordado la corrupción profunda, que no es más que la violación de los valores públicos por parte de la autoridad y que tiene efectos fundamentales en la conducción democrática de un país y también en la conducción democrática de sus instituciones. Y otro ejemplo de contexto hostil se precisa pues en el hecho de haber desaparecido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, organismo autónomo responsable de garantizar en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Entonces, ante este contexto hostil, ante el contexto, cómo se mueve o cómo funcionan los archivos, los temas abordados en esta publicación, tales como la transparencia, el derecho a acceso a la información, el derecho a la verdad, las prácticas de rendición de cuentas, los archivos públicos y la gestión documental, como la entrega, recepción, las auditorías archivísticas, el combate a la corrupción en la administración pública, los archivos para la calidad de las políticas públicas y la eficacia de la gestión pública, así como para la justicia ante los delitos en contra de los derechos humanos. Ante esto, son parte, pues, estos temas son parte de la agenda y del debate público que debemos asumir los ciudadanos, los actores políticos, gubernamentales y privados. Este fue el espíritu, si se quiere, del libro, el sentido del libro, resumido pues en varios capítulos, donde los autores vieron con experiencia propia y también con la calidad intelectual que tiene, darle pues un sentido y un análisis pertinente de hacer este libro. Muchísimas gracias, Víctor, gracias al seminario, gracias a Ramón, gracias a Azucena, gracias Natalia por las presentaciones de hoy. Muchas gracias. Al contrario, estimado y respetado doctor, muchas gracias. Este es la presentación del libro Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México. 360 páginas, 11 capítulos en tres secciones. Por supuesto que pues hay muchos planteamientos provocativos y provocadores de esta, que siempre se le ha dicho es parte de la triada sobre la que se establece pues una serie de mecanismos para hacer una relación mucho más horizontal entre gobierno y gobernado. Nos gustaría abrir un espacio de pregunta y respuesta, pero tenemos ahorita un panel que ya empieza. Y entonces, bueno, pues agradecer que haya sido un espacio para
presentar el libro. Está publicado por Tirán Loblanche y la Escuela Mexicana de Archivos. Lo estuvieron presentando Ramón Aguilera Murguía, Natalia Mendoza Servín, María Azucena Salcido y el coordinador de la obra, Freddy Mariñez Navarro. Muchas gracias. Víctor, Sí, Víctor, señor. disculpa, que preguntan por el chat dónde se consigue el libro. A ver. Se puede conseguir directamente con la editorial Tirán Blanche. Ellos tienen sus ventas en internet, pero también ya están en las librerías el libro, ¿sí? Que lo pueden buscar en la librería del Fondo de Cultura, en la librería Gandhi, y Venga. el Sótano en la Ciudad de México, pero lo más seguro y lo más expedito es la compra en Internet por Tirano Blancas. Ellos son eficientes y efectivos en cuanto a eso. Que además hay que decirlo siempre con la editorial, se puede comprar en papel o también se puede comprar en versión electrónica que se va actualizando, ¿verdad? Excelente, así es, así es. Pues muy Muchas bien. gracias, Víctor. Al contrario, muchas gracias a Ramón Aguilera, Natalia Mendoza, María Azucena y Freddy Mariñez Navarro. Muchas gracias.